No sé ni de qué te voy a hablar hoy. Mira, para el vídeo de hoy no tengo ni guión ni nada que se le parezca. He llegado aquí y he dicho, voy a contar mis dramas, como siempre. Que llevaba ya muchos vídeos profesionales así y ahora toca sincerarse un poco, que yo también tengo que desahogarme. Primero, ¿en qué consiste mi dilema? A ver, te lo cuento. Resulta que yo en cada vídeo tengo un problema y es el difícil equilibrio que hay entre adaptación y fidelidad. Adaptación del mensaje y fidelidad del mensaje. Voy a explicar un poquito. Lo que pasa es que yo en cada vídeo intento hacerte comprensible la fe, a ti y a todo el mundo, incluso a las personas que no creen. Y lo hago con la conciencia de que no tienes por qué donarme tu tiempo, sino que si lo haces es porque quieres. Por eso intento ofrecerte lo mejor, de la manera más comprensible posible, intentando llegar al mayor número de personas. Y esto implica adaptar muchas veces el mensaje, las formas, hacer los vídeos un poquito más divertidos, darle un poquito de dinámica, de estética, ya sabes. Déjame explicarte por qué. Pero al mismo tiempo siempre me estoy preguntando si no estoy yo siendo infiel a la profundidad del mensaje que intento transmitirte. Por ejemplo, cuando integro memes en los vídeos o cuando cuento chistes. Y no nos podemos momificar con papel higiénico. Porque mucha gente me llama cosas rarísimas por contar chistes y por hacer gracias. Y es que esto es un problema que pasa siempre en la iglesia, pero de toda la historia. Hemos estado siempre en ese equilibrio entre aprovechar lo que la época nos ofrece para reformular el mensaje y hacerlo más comprensible, y al mismo tiempo que este mensaje no pierda consistencia, fidelidad. Lo de la fidelidad está clarísimo. Todos queremos ser fieles al mensaje, eso está claro. Pero algunos quizá menos que otros, fíjate lo que te digo. Por eso yo siempre estoy preocupado por renovar mi fidelidad, pero es que a veces uno es imposible que quiera decirlo todo, porque sabe que ciertas cosas no se van a entender o no se van a entender bien. Y esto es una tentación que la iglesia está sufriendo mucho en estos últimos años. A ver, yo miro con preocupación cuando la iglesia renuncia simplemente al depósito de la fe por hacer más agradable el mensaje. Está claro que hay algunas partes del mensaje de Jesucristo que no sientan muy bien, como el hecho de que Jesús solo haya elegido apóstoles varones, por ejemplo. O las partes del Evangelio que hablan sobre la condenación. O la indisolubilidad del matrimonio. Yo qué sé, si será por ejemplo. ¿Cuál es la solución? ¿Quitarlo? ¿Hacer un evangelio a la carta? ¿O más sutilmente interpretarlo todo a nuestro gusto? Pues no lo sé. Yo creo que no. Adaptarse está claro que hay que adaptarse. Es que nadie puede decir lo contrario. La iglesia se lleva adaptando desde la primera comunidad de los discípulos de Jesús, cuando se abrió el helenismo. Desde ahí llevamos 21 siglos intentando hacer más comprensible nuestro mensaje, que nuestro mensaje llegue a la masa. Evitar la quiebra entre el evangelio y la cultura, que era lo que pedía Pablo VI. Y esto implica grandes dosis de creatividad, de reformular, de investigar nuevos caminos de comprensión. Claro, pero de ahí a cambiar la esencia, pues es que a veces no es tan fácil la diferencia. Por ejemplo, el tema de Alemania. Ahora el Camino Sinodal en Alemania quiere hacer una serie de reformas que muchas de ellas conciernen a la propia enseñanza secular de la Iglesia Católica. Y yo no digo que estas cosas no tengan que revisarse, pero es que tienen que revisarse casi cada generación, porque cada generación tiene interrogantes nuevos que hay que responder. Ahora, de ahí a emprender un camino que se separa de la iglesia para intentar adaptar lo más rápidamente posible todas las cuestiones que puedan sonar incómodas para el gran público, con la esperanza de que la iglesia rasque un poquito la hemorragia de fieles que está sufriendo, pues no lo veo yo el mejor camino, ¿qué quieres que te diga? Y no veo que sea el mejor camino porque esto ya se ha intentado. Ya se ha intentado. No es la primera vez que una iglesia local dice, no, aquí ya nosotros nos gestionamos, nos modernizamos para que los fieles sigan viniendo a la iglesia y no se vayan. Más en concreto, esto lo intentó la iglesia holandesa en la segunda mitad del siglo XX. Te cuento, la iglesia holandesa era una de las iglesias más vivas y potentes de toda Europa. Tenían mogollón de fieles, mogollón de vocaciones, mogollón de vida en las comunidades. Claro, cuando vino la crisis de la posguerra, evidentemente esto afectó a la iglesia, pero no solo en Holanda, sino en toda Europa. ¿Qué pasa? Que en Holanda afectó especialmente, hubo un descenso drástico en menos de 10 años de los fieles. Las vocaciones prácticamente que se extinguieron, los estudiantes de teología se quedaron en la mitad en menos de 10 años.
se cerraron todos los seminarios mayores y prácticamente todos los seminarios menores fueron convertidos en colegios. El descenso fue brutal después del Concilio Vaticano II. ¿Y por qué? No precisamente por tradicionalismo, sino al contrario, porque intentaron adaptarse de manera drástica a todas las exigencias seculares de su tiempo. Ahí está el famoso Catecismo holandés de 1977 y el Concilio Local holandés también, que lo que pretendía eran cosas muy parecidas a la Iglesia en la Alemania hoy. Y esto propició de manera rápida y drástica la desaparición de la Iglesia. Una Iglesia en Holanda que hoy tiene convertidos sus templos en skateparks, discotecas y rocódromos. Vamos, que no queda ni el sacristán. Por eso digo que a mí el camino de la adaptación, así sin más, sin discernimiento, por la vía rápida, no me parece la solución. ¿Qué quieres que te diga? No me parece la solución. Porque es cierto que cuando no nos adaptamos tenemos un riesgo muy grande y es no llegar a la masa. Pero cuando nos adaptamos excesivamente, resulta que siempre ha pasado que la masa termina absorbiendo el evangelio, que desaparecemos. Construimos puentes que se supone que van a ser puentes de entrada a la iglesia y resulta que se convierten, como siempre, en puentes de salida. En cambio, todas aquellas iglesias que han mantenido una identidad, una alternativa, incluso en temas que pueden sonar bastante delicados, como la moral sexual o la identidad del clérigo, por ejemplo, pues esas iglesias se han mantenido de manera muy fuerte y con gran cantidad de vocaciones. Que yo no digo que las iglesias tradicionales sean ideales, ni mucho menos, ya sabemos que no. Y que el clericalismo ha dado lugar a un montón de abusos y todo eso. Y que la moral sexual entendida de manera rigorista puede destruir a las personas, que sí. Lo que quiero decir es que debemos encontrar un sano equilibrio entre adaptación sin más y fidelidad al mensaje del depósito de la fe. Mira, a mí me parece que si la iglesia se hubiera adaptado así sin más, ya la iglesia hubiera perdido toda su credibilidad. Si la iglesia se ha mantenido incólume a lo largo de los siglos, con flexibilidad, apertura y resiliencia, ha sido precisamente por la solidez de sus principios fundamentales. Mi miedo es que si la iglesia en Alemania o en cualquier otro sitio se adapta sin más, disolviendo ahí sus principios, pierda toda la credibilidad en el futuro. Y me da a mí que la iglesia en Alemania desaparecería rapidísimo si asumiera sin más las exigencias del mundo. ¿No dijo Jesús que no somos del mundo? ¿Que no podemos asimilar? ¿Que el mundo nos va a odiar? Pues sí, ya está. Pues esa es la dinámica de la cruz, que tampoco hay que asustarse. Desde siempre, las comunidades cristianas han sido comunidades martiriales. Recuerda que martirio, en griego, significa testimonio. Testimonio hasta las últimas consecuencias. Y si nosotros estamos convencidos de una antropología cristiana, no podemos renunciar a ella por el simple hecho de que ya nos guste. Porque si actuamos por los gustos, los primeros que caemos somos nosotros. Jesús nunca obró por su propio gusto. De hecho, lo mataron. Es que cuando se dice, no, Jesús, la verdad que no instituyó mujeres apóstoles porque es que en su época hubiera sentado muy mal. Digo, ¿tú te crees que Jesús obraba conforme a lo que iba a sentar bien y a lo que iba a sentar mal? Si hubiera obrado así, no lo hubieran crucificado. El problema es cuando disimulamos todo. O sea, no, yo no estoy contra la indisolubilidad del matrimonio. Simplemente estoy diciendo que, en fin, 1000 teorías. Porque para esto hay 1000 teorías. Y uno puede pensar, no, pero es que si los curas pudieran casarse tendrían más vocaciones. O si las mujeres pudieran ser sacerdotes tendríamos muchos más sacerdotes a la iglesia. Mira, dejando a un lado que estos son criterios de utilidad que no entran para nada en la dinámica del evangelio, porque el evangelio no se mueve por criterios de utilidad. Dejando a un lado eso, ¿qué iba yo a decir? Hay que tener en cuenta casos como el de la iglesia anglicana, que ya permite que hayan obispas, y sin embargo la iglesia no ha ido mejor. Siguen saliéndose los fieles, incluso más que antes. ¡Vamos a morir! Y volviendo a mí mismo, que yo tampoco sé lo que hacer con este canal. Por un lado me gustaría transmitir pues mi propia consagración como algo completamente ajeno a los criterios del mundo. Pero por otro lado estoy evangelizando. Y evangelizo pues con los recursos estéticos y de efectos que tengo a mi mano. Y los uso de la mejor manera posible, aunque a veces pueda dar un poquito la sensación de mundanidad. Pero bueno, si tienes algún consejo con respecto a eso, no te olvides de ponérmelo en la caja de comentarios, que siempre leo todos los comentarios que ponéis. Pero venga, vamos a arreglar esto como lo arreglamos siempre en este canal, que es con la oración. La oración lo transforma todo, lo puede todo y salva todas las dificultades. Y es gracias a la acción del Espíritu Santo que la Iglesia
pues se mantiene en el tiempo. Y con estos elementos dentro, que somos nosotros. Sí, la supervivencia de la Iglesia debe ser para nosotros una de las principales pruebas de la asistencia del Espíritu Santo, porque es que si no, es que no se explica. Por eso, entramos dentro de nuestro templo interior, ese palacio bellísimo de moradas que tenemos dentro de cada uno de nosotros, y nos dirigimos al Señor, que habita en lo más íntimo de cada uno. Levavo oculos meos in monte. Unde veniet auxilium mi. Auxilium meum ad Domino, qui fecit celum et terram. Amén. Recuerda que ahora puedes hacer donativos a este canal de forma fácil para que podamos seguir existiendo. Infórmate en la descripción de este vídeo si lo estás viendo desde YouTube.